Resumen, episodio 2, temporada 2 de Yellow Jackets, Complejo de Edipo. Antes que nada, pensé que ese título sería porque se confirmaría mi teoría de que Adam es el hijo de Shauna. Y al final, bueno, no dijeron absolutamente nada del complejo de Edipo en este episodio. Así que, al turrón, como siempre, el resumen lo segmentaré en dos partes. Primero, cómo sigue la historia en 1996 y luego continuamos con la historia de nuestras Yellow Jackets en la actualidad. En 1996, el terrible clima invernal sigue haciendo estragos en nuestras supervivientes. Shauna, tras comerse la oreja de Jackie, sigue pasando tiempo con ella en el cobertizo y teniendo sus charlas, incluso ya le maquilla, le peina, su locura va en aumento, hasta tal punto que le corta un trozo de brazo, que yo presupongo que se lo come, porque al final vemos cómo no tiene ese trozo. Travis y Nat siguen saliendo a buscar alimento para el grupo y con suerte encontrar a Javi, pero Nat está cansada de que su medio novio sigue con la esperanza de encontrar a su hermano vivo por las falsas ilusiones que le dio Lottie y decide coger un pantalón de Javi, mancharlo con su sangre y tener una prueba de la muerte del chaval, aunque todo sea una mentira para tranquilizar a Travis. Parece ser que le sirve, porque al final vemos como Travis vuelve a sentir ese deseo sexual por Nat, aunque rápidamente vemos que en quien está pensando es en Lottie, desde que tuvo esa erección en el capítulo anterior. Para terminar con estos, decir que volvieron a ver el árbol con musgo, incluso lo tienen como referencia por si se pierden y demás, así que tarde o temprano se resolverá el misterio del árbol. Por otro lado tenemos a Tai y Van. En mitad de la noche, una Tai sonámbula se desató de Van y se fue de la cabaña siguiendo al señor de negro sin ojos, que le estaba llevando directa hacia un acantilado. Van consiguió seguirla y salvarle. Lo interesante de esto es que la visión del señor sin ojos no sabemos si realmente la estaba llevando a ese acantilado para que cayera, o la estaba llevando hacia el árbol donde estaba tallado el símbolo, ya que tanto el acantilado como el árbol estaban en el mismo sitio. Van le aconseja que pida ayuda a Lottie, pero Tai se niega. A la mañana siguiente, mientras cortaba unos troncos, Tai fue al cobertizo y vio a Jackie maquillada, peinada e incluso sentadita. Al ser consciente de la locura a la que estaba llegando Shauna, deciden entre todas incinerar el cuerpo de Jackie. Shauna se resiste al principio, luego acepta la situación y se queda con el famoso collar, el cual sabemos que posteriormente pasará a otra de las chicas. Finalmente le prenden fuego al cadáver de Jackie, pero en mitad de la noche, mientras el cuerpo de Jackie estaba abrasándose, una fuerza extraña provocó la caída de un pequeño alud de nieve encima de Jackie, apagando el fuego y dejando el cuerpo de Jackie en su punto. Todos asustados salen para ver qué ocurrió y al ver que el cuerpo de Jackie prácticamente estaba cocinado, comenzaron a entrar en modo animales y a devorar el cuerpo como hienas, ante la atónita mirada del entrenador, que marcaba una expresión de incredulidad y terror al ver que las adolescentes habían cruzado la línea roja y que ahora se matarán las unas a las otras por comer, e incluso él sabe que tiene todas las papeletas para ser el siguiente, y más si no forma parte de ese grupo al no comerse el cuerpo de Jackie. Mientras tanto, en la actualidad, podemos ver cómo Shauna intenta recuperar el tiempo perdido con su hija, pero esta pasa de ella. Callie no se fía de sus padres al haber encontrado la foto quemada de Adam. Además, Shauna recibe la visita de Kevin, que está investigando la desaparición de Adam. Kevin sabe que Shauna y el joven tuvieron conversaciones y le está siguiendo a la pista, pero aún no tiene pruebas para poder detenerla. El compañero policía de Kevin, Jay, sigue a Callie a un bar y ella se acerca a él para ligotear un poquillo, sin saber que es policía, y le comenta que sus padres están mal y que su madre le fue infiel a su padre. Jay quiere detener cuanto antes a Shauna, pero Kevin le detiene, ya que no quiere arruinar la investigación del caso. Por otro lado, tenemos a Nat, que le pide explicaciones a Lottie por lo que pasó con Travis, y esta le cuenta lo ocurrido. Y aquí tenemos un flashback de Lottie con un Travis completamente paranoico, queriendo vencer a la oscuridad y creyendo que la única forma es estando cerca de la muerte, como ya le pasó a sus compañeras.
pero antes de enfrentarse a esa oscuridad, decide dejarle sus datos bancarios a Lottie, por si su plan saliese mal. Pretende ahorcarse con una soga sujeta a una grúa, hasta quedarse completamente inconsciente, para que luego Lottie lo baje, pero al final el botón no funciona y aparece esa oscuridad en forma de Laura Lee. Finalmente Travis muere. Esto podría tener dos explicaciones: la sobrenatural, donde la oscuridad viene para matar a Travis, y la racional, donde Lottie acepta su esquizofrenia, como ya se dijo, no se medica para ello, y en ese momento de alta tensión, al no funcionar los botones y Travis quedarse inconsciente, entró en pánico y, sumado a sus traumas, visualizó a Laura Lee en forma de oscuridad. Aunque pienso que no fue del todo sincera con Nat, o incluso diría que omitió mucha información. Después de esto, Natalie no le cree, sigue pensando que ella le mató y quiere salir de ese maldito retiro para detener a Lottie. Termina pasando allí la noche y mientras dormía tuvo un mini flashback de ella, como si unos médicos la estuvieran socorriendo y a alguien de espaldas que la verdad se parecía bastante a Travis. Misty, por otro lado, sigue buscando a Nat y termina conociendo al detective ciudadano Quigley, que le deja una nota informándole que la cámara del hotel no vale absolutamente para nada y que él ha descubierto que un huésped del hotel está siendo interrogado por el FBI y que si se quiere unir a él en la investigación. Y ese papel de Frodo como el agente Quigley, la verdad que a mí me parece súper interesante porque es como una Misty en nombre y me da que acabará o muerto o se unirá a las chicas, no lo sé. Pero yo creo que son esas dos opciones. Y por último tenemos la trama de Taissa, que después de ver por enésima vez lo que hace cuando se duerme, sigue sin querer dormir atiborrándose a café. Todos estamos sobrecogidos por el pobre futuro del pequeño Steve. Taissa, después de días con una higiene del sueño pésimo, comienza a tener alucinaciones y cree que su hijo está en casa. Llama a Simona para decirle que Sammy está con ella. Simona se cabrea y luego se cabrea al doble cuando ve que no está allí Sammy y que se ha escapado. Pero es que luego se cabrea al triple cuando le llaman diciéndole que Sammy está en la escuela y que todo fue una alucinación de Taissa. Simona le amenaza con no dejarle ser la madre del crío en ese estado, y aquí aflora en Taissa su yo más primario, esa oscuridad que sale cuando duerme y provoca un accidente que las deja malherida a ambas. Y esto fue lo que pudimos ver en este segundo episodio de la nueva temporada. Dejadme un comentario con vuestras impresiones, que estaré deseando leeros. Seguiré subiendo contenido de la Yellow Jacket, por lo que te recomiendo que te suscribas a mi canal y nosotros nos veremos en el próximo vídeo de las Yellow Jackets. Hasta luego.